Familia hermosa, ¿cómo estamos? Qué a gusto podernos saludar. En este día nos encontramos con un tema espectacular, que es el espiritismo y Madero. Pero además tenemos el cumple de nuestro queridísimo Leninin. ¡Ájale! Abrazos, aplausos. Sí, felicidades, Milen. Fue mi cumple. Pero muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí Astrología Nagendra y Astrovidas Naje con el Naje. Un abrazo grande. ¿Cómo está? Les saluda Ricardo Ferrón con mucho cariño de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Igual y si te acercas un poquito más, Lenin, se estaría más bonito. Ahí. A ver, pruébele. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Iván Donaldson de Iván Donaldson. Y pues sí, efectivamente, el día de hoy queremos platicarles un poco acerca del espiritismo en el México del siglo XIX, y tiene mucho que ver precisamente con una figura pues muy relevante de la historia de México, que es Francisco I. Madero, ¿no? Francisco I. Madero, que dicen que es... bueno, se pensaba que era Indalecio, ¿no? Pero parece que ya identificaron que es Ignacio Madero. Nachito. Exacto. Y aquí el asunto es que muy pocas personas, cada vez más, pero muy pocas personas saben que este personaje llamado Francisco I. Madero, pues era un gran seguidor de la corriente espiritista del siglo XIX. Llama la atención que pues es un fenómeno que, como ya hemos hablado en el programa que hicimos sobre espiritismo, es un fenómeno que en ese momento es como el boom, ¿no? Que se despierta gracias a Allan Kardec, que me parece que era en Francia. En Francia. Y en su obra, que también hablamos en el programa sobre espiritismo, y pues muchos círculos alrededor del mundo empezaron a seguir estas corrientes llamadas espiritistas, ¿no? Lo que es el espiritismo. Y empezar dejando claro que el espiritismo como tal era algo muy diferente en la época de Francisco I. Madero y en la época de Allan Kardec a lo que ahora las personas entienden por espiritismo, ¿no? Ahora está esta idea de que va a haber una mesa volando y una gente posesionada y le van a hacer preguntas como: hay una güera que me quiere quitar al marido, o me están echando el mal de ojo, o qué me da para que me vaya bien. Y es muy diferente ese enfoque al enfoque que tenía precisamente el espiritismo en el siglo donde estaba Francisco I. Madero, donde era más bien una cuestión de investigación que podríamos llamar científica. Para ellos era ciencia, ¿no? Lo que estaban haciendo. Seguían un método riguroso, ¿no? Para sus conclusiones y todo. Sí, de hecho, por increíble que suene, ellos se hacían llamar a sí mismos científicos. Ahora lo verías como algo totalmente disparatado, pero la realidad es que sí, o sea, sí hacían todo un proceso de investigación porque querían llegar a conocer qué era el ser humano, qué estábamos haciendo aquí, y para eso se estaban apoyando en estas sesiones espiritistas donde una persona entraba, un espíritu entraba a otra persona que era el canal, como el medio, y a través ya sea de la escritura o otros métodos que utilizaban, ella le dictaba algunas cosas, y sobre todo Allan Kardec puso como las bases, ¿no? de todo esto de que se quería conocer del espiritismo. ¿Qué sabían los espíritus de los seres humanos, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde íbamos? ¿Qué era el amor, la compasión? Y creo que eso era muy importante porque venía en una época que sobre todo se estaba basando en el capitalismo, ¿no? En el incremento de la riqueza. Del positivismo. Del positivismo, que en México era muy... Porfirio Díaz creía mucho en el positivismo, ¿no? Y le gustaba muchísimo el positivismo porque él decía: lo más importante es el orden, el progreso y la paz. No la igualdad social, sino mientras estemos en esos órdenes creciendo, aunque sea solamente las clases de arriba, pues el país está muy bien. Y surge esta corriente que cae perfectamente en México, del espiritismo, porque había personas que decían: oye, pero es que eso no es lo único. ¿Qué pasa con la igualdad social, con la pobreza, con la compasión? Y son temas que al positivismo no le gustaba porque no era como la clave para el positivismo. Para el positivismo es: mientras estemos avanzando tecnológicamente, todo está bien, ¿no? De hecho, eso es muy interesante porque es un estilo de vida espiritual, como lo decían ahorita, no era como de adivinación, sino era más bien una filosofía de ser, y es donde empieza a caer un poco el poder de la iglesia, que ya no daba la seguridad o la búsqueda que estaba teniendo el ser humano, y necesitaba más otra corriente del espíritu. Por ejemplo,
algo que me encantó ahorita también que decías, Lenin, se estaba buscando la igualdad social, y Madero, increíblemente, era un hijo de alguien de las personas más ricas de México en ese momento, y se va primero a París, y en París fue que, digamos, casi terminando su estancia ahí, se encuentra con los libros, ¿cómo se llama? ¿El mundo de los espíritus? Creo que ¿no? sí. El primero, y el otro el de los medios, Los ¿no? libros de Kardec. El libro de los espíritus. Y dice que verdaderamente se los devoraba porque conectó en ese momento de él, de su propia búsqueda, y cuando regresa empieza, se dedicó mucho al trabajo que tenían cosas de vinos, ¿no? Creo en la familia, se dedicó un tiempo, también estuvo en Berkeley, pero finalmente es muy interesante que Allan Kardec era pedagogo. O sea, no es así como que nació espiritista necesariamente. No. Pero lo fue desarrollando, y creo que eso es una gran importancia, que él lo estructuró muy bien con una pedagogía, con una metodología que a Madero lo toma. Y curiosamente, aquí está el punto creo que interesante que vamos a estar tratando, cómo ese mundo de los espíritus de alguna manera hace espiritual, conecta con la parte espiritual de Madero, y nos va a llevar, no voy a hacer un spoiler, pero a la revolución. Sí, claro, Sí, claro. pero también hay que recordar que Madero no empezó a hacer estas actividades por la moda, ¿no? Por moda o por cómo se estaban dando las corrientes, sino que él ya desde muy joven ya sentía que tenía facultades de medium, o que sentía que podía percibir otro tipo de energías, otro tipo de entidades, incluso voces o pensamientos que llegaban a él de una forma en la que no era común en México. Y también fue que, digamos que en uno de esos eventos sincrónicos también llega a él este conocimiento de que hay mucha gente en otras partes que está muy adentrada en el conocimiento espíritu, ¿no? Claro, y entender también que, como les han comentado aquí mis compañeros, desde ese punto de vista de la época, pues era considerada una especie de ciencia, así rigurosa, y de hecho se creía que el espiritismo, y se sigue creyendo, ahí saludos también a las comunidades espiritistas que existen en la actualidad. Espíritas. Se sigue creyendo que al menos esa corriente a la que pertenecía Madero y que imperaba en ese siglo, el espiritismo se aprendía por medio de la pedagogía, o sea, si eran clases. Y de hecho, el contacto con los espíritus, como les dijimos, no era para ver cuestiones banales, sino realmente para preguntar cuestiones sobre la propia evolución de la conciencia, qué pasaba cuando nosotros moríamos, cuáles eran los niveles de la existencia, qué es Dios, qué son los ángeles, cuál es nuestro propósito, y comprender también esta realidad de los muertos y nuestro mundo, ¿no? Y desarrollaban muchas teorías que hasta la fecha pues siguen en pie, ¿no? Algunas de ellas. Y esto que comentaba también nuestro querido Master Poncini, y es que se cree, algunos creen, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes saque sus conclusiones, pero algunos creen que fue precisamente la necesidad de la época, debido a que Friedrich Nietzsche y otros ya habían hablado de esto de Dios ha muerto, ahora hay que crear el superhombre, y este tipo de corrientes más materialistas, además de que estaba pues Charles Baudelaire y todos los poetas malditos y demás. Entonces, y además habría que contar también los conflictos de las guerras, ¿no? Entonces, se cree que precisamente esta idea del espiritismo que adopta Madero trae esta idea de que ya no nos vamos a portar bien para ir al cielo, sino que ahora nos vamos a portar bien porque vida tras vida vamos reencarnando y vamos evolucionando hasta adquirir la maestría, ¿no? En nuestra vida, en nuestra existencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nos habla o tenemos una visión, o nos está presentando una visión de un Francisco I. Madero que tenía estas ganas de ser mejor persona, de evolucionar, de crecer y sobre todo de pues hacer algo, ¿no? Y es ahí cuando sucede algo interesante, ¿no? Antes de que comience esto, bueno, de que se desate más esto de la revolución y él, ¿no? Sí, ya no, déjame, retomando lo que tú dices, creo que es bien interesante entender por qué esta corriente espiritual tuvo tanto auge en muchas partes del mundo. Y es como tú lo mencionabas, ¿no? Creo que la parte de que, ejemplo en México, pero me imagino que en muchas partes del mundo estaba sucediendo esto, veníamos de las leyes de reforma, donde Benito Juárez le había quitado pues muchas cosas a la iglesia. Se quería hacer una educación laica, pero realmente estaba tomada por el positivismo, que como decimos era una corriente
que buscaba más bien el seguir el crecimiento económico a costa de lo que sea. Y de repente llega la corriente espiritista, ¿no? De Francia y de varias partes del mundo, se dice que también de Estados Unidos llega, y empiezan a hablar que se necesitan algunas cosas adicionales, ¿no? No solamente el crecimiento económico, sino qué pasa con los seres humanos, con la convivencia de los seres humanos. Y creo que ahí es la clave, donde llega justo en el momento exacto a México, y es adoptada, incluso se dice al principio, por la misma Iglesia Católica, Claro. la cual se sentía dolida porque Juárez les había quitado mucho poder. Exacto. Entonces de repente lo ven muy interesante. Pero ¿qué pasa? Dicen que el movimiento espiritista creció muchísimo. Muchos personas que pertenecían a la corriente liberal aquí en México lo vieron como una oportunidad y una filosofía muy interesante, y se meten totalmente a este movimiento. Empiezan a haber muchos centros, periódicos que empiezan a hablar del espiritismo, y parecía que iban... Revistas, ¿no? Revistas que empiezan a hablar de todo esto, y pues mucha gente empieza a interesarse. Pero pasa algo muy curioso. Justo dicen que por ahí de 1875, pues ya se decía, el espiritismo va a arrasar aquí en México. Pero llega al poder Porfirio Díaz. Exacto. Y Porfirio Díaz pone una ley que dice, ¿saben qué? Nadie que yo no acepte como tal va a poder tener voz aquí en este lugar, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza a haber una cacería donde el espiritismo baja mucho, se reúnen más en secreto. Por lo mismo, porque pues Díaz se pone muy especial. Además, la Iglesia Católica, dicen que hay un pacto entre Porfirio Díaz y la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica le dice al espiritismo que ya no va a estar con ellos, que va a estar con Díaz, y Porfirio Díaz le conviene, obviamente, porque dice, pues ya voy a atender del lado de la Iglesia Católica y voy a todos los otros grupos los voy a hacer a un lado. Ajá. Y eso ya pasa a una parte donde ya el ser espiritista, ya es como más en secreto, hasta que llega... Ya es más clandestino. Y creo que eso es muy importante, porque hasta que llega Madero, ya las personas que estaban un poquito ocultas empiezan a salir y hablar de todo del espiritismo, y Madero lo enarbola. O sea, es prácticamente como una bandera con la que él empieza pues una revolución. Exacto. Y también es pues parte de todo esto que está comentando Lenin, parte de la caída, ¿no? Y del plan de destruir la revolución maderista, por decirlo de alguna manera, fue precisamente el burlarse y el atacar estas ideas espiritistas que tenía Madero, ¿no? Entonces era como burlarse casi así de sí, y habla con su abuelita, ¿no? Y sí, habla con su hermanito. Habla con el faraón egipcio, ¿no? Así, entonces utilizaron mucho esto para burlarse de él. Y también, eso lo hablamos en el programa de Allan Kardec y el espiritismo, de manera personal, sí creo en este momento que fueron técnicas que utilizaron para poder callar fenómenos que sí son muy interesantes, que sí brindaban conocimientos que pueden ser bastante profundos, ¿no? Y que pueden servirnos mucho, y que sin embargo sí es importante, y con mucho respeto lo decimos, hacer esta distinción. El espiritismo en esa línea, que era este espiritismo muy fino, muy investigativo, muy pedagógico, muy profundo, sí se derivó en corrientes que respetamos mucho, pero que sí podríamos llamar que son más del vulgo, diría, ¿no? Algunos investigadores. Inclusive de niño a mí me tocó, ¿no? Ir a alguno de estos templos espiritistas. Y en México pues fue la famosa, y sigue, ¿no? La Orden Trinitaria Mariana, creo que también ya no sigue esta misma línea que Madero seguía. Pero si se dan cuenta, la forma de atacar a Madero y de destruir su imagen fue precisamente haciendo el mal uso o los enfoques equivocados de lo que era el espiritismo realmente, para verlo como estas cuestiones supersticiosas y que no tienen este trasfondo, ¿no? Del ser esta búsqueda del para qué estoy aquí, ¿no? Claro. Fueron mofa, más bien. Exacto. Por supuesto. No, adelante. Y lo que sí era completamente cierto era que Madero estaba plenamente convencido de la condición que atravesaba. Todo lo que a él le ocurría lo escribía, lo comunicaba, inclusive hizo ahí unas publicaciones bajo un seudónimo que era Bima,
Bima era su seudónimo. En algún libro donde dejó el asiento de muchos de estos momentos que tenía de comunicación con, primeramente con su hermano pequeño de nombre Raúl, que falleció en un incendio en su casa, y posteriormente también él mismo narra que deja de tener comunicación con su hermano y se empieza a convertir en otra entidad de nombre José algo, pero era una persona mucho mayor, que fue quien lo conecta directamente ya con estas primeras ideas acerca de la revolución. Y de hecho es precisamente, ahí no sé si está muy claro esto, no vayamos a decir una sandez como siempre, pero según recuerdo es precisamente el espíritu de este hermano quien le dice que tiene que derrocar a Porfirio Díaz, ¿no? Tiene que derrocar y tiene que hacer una transformación del sistema, ¿no? Sí, José Ramiro se llama. Que esta entidad, o sea, su hermano en algún momento como que pierde, no sé si pierde comunicación o fuerza o algo así, y empieza a recibir los mensajes de esta persona, José Ramiro, que es quien le empieza a meter todas estas cosas revolucionarias, ¿no? Sí, como más profundas. De hecho, yo lo que recuerdo es que Raúl le empieza a hablar acerca de su comportamiento, más bien. De cómo debe alimentarse, cómo debe dejar de tener vicios. Y ya no le ande jalando las patas al diablo. Exactamente. Incluso hasta sus amistades, con quién debe hablar, con quién no. Como que era un proceso, ese espíritu como que le hablaba más bien de él, de como persona, cómo debía ser. Claro. Y cuando llega José, que muchos dicen que puede ser José María Morelos y Pavón, José lo que le dice es: mira, tú estás en una posición en la que no solamente puedes cambiarte a ti mismo, sino puedes cambiar una sociedad, un país, y esto lo puedes hacer a través de un movimiento. Incluso es tan curioso este espíritu que a mí me llama la atención que le ordena escribir un libro, e incluso hasta le pone la fecha. Dice, en 1908 tú tienes que terminar de escribir el libro que me imagino que le estaba dictando, que es La sucesión presidencial. Y ese libro pues, se vuelve un bestseller y es como la base de lo que vendría después, que es la Revolución Mexicana. Pero esta Revolución Mexicana, y a lo mejor no se ha visto esto, no sé por qué, a lo mejor por lo que tú mencionabas de la mofa que se le hizo a Madero. Claro. Pero esta Revolución Mexicana tiene muchas bases del espiritismo. Claro. Y no se toma en cuenta eso, solamente se ve como, pues Madero estaba loquito y era casi quería ser un apóstol y tenía ideas bien raras y todo esto, pero lo que no vemos es que la Revolución Mexicana hablaba mucho de todo lo que se platicó en el espiritismo, en todas esas grandes pláticas, porque también eso es muy importante. Normalmente, como decíamos, cuando se piensa en el espiritismo, se piensa en estas mesas volando y todo esto, pero la realidad es que no, es que era mucha gente que estaba metida al estudio de todo esto, que tenían charlas y reuniones en algunos foros muy importantes y se ponían a discutir qué opinaban de todo esto que estaban hablando los espíritus para darle un término, o sea, para una investigación, ¿no? De hecho, para las personas que no han visto el otro programa y para que se den una idea de lo riguroso que era, en los sistemas que también instauró Allan Kardec y que se manejaban en el espiritismo, para que se den una idea, los mensajes que por ejemplo llegaban, no era que, el mensaje llegó y como es el espíritu de Chonita, tiene toda la verdad, o porque como es el espíritu del faraón tal, es muy sabio, es la verdad. Habían sistemas complejos de corroboración. Y en estos sistemas Allan Kardec proponía que hagan de cuenta, se hacían 15 mesas de espiritismo, 15 mesas donde habían estos mensajes y tenían que ver las coincidencias entre esos 15 mensajes. Si 1 o 2 o 3 o 4 mensajes coincidían con los 15 que no tenían contacto entre ellos, el mensaje era real, era verídico. Entonces es lo que les decimos, esta corriente espiritista que Madero manejaba era esta corriente seria. Entonces también es muy importante, y es parte del propósito del programa, resaltar que efectivamente el espiritismo fue un punto muy importante en la historia de México, ¿no? Y en la historia del mundo. Y en la historia del mundo. Ajá. De hecho, por ejemplo, algo muy importante que se está mencionando tiene que ver con la psicoescritura. Claro. Cuando él está en París, le dicen, tú tienes facultades para la psicoescritura. Digamos que hay distintas formas de acceder al espiritismo, y esta es una en la que sería como la escritura automática.
Entonces en esta escritura automática fue donde empezó a recibir todos estos mensajes. Me encantó cómo se está planteando ahorita, ¿no? Para dignificarla y honrarla y la importancia que tuvo en la revolución. Hay un dato interesante. Es la única vez que se anuncia una revolución con 2 años de anticipación. ¿Sí? De hecho, le decían que era como una parte muy infantil a lo mejor de Madero, pero no fue así, porque habían unas frases muy específicas que le decía esta voz, la de José, y le decía que podía encontrar la corona de espinas o la corona de laureles, pero que él no podía tener una debilidad humana porque había sido elegido, digamos, por la providencia o por el Todopoderoso. Entonces, a veces se le ha tachado, desde mi punto de vista en las entrevistas que a mí me tocó ver, un poco como que si estuviera loco y que si estaba volado. Yo creo que toda gente que hace un cambio social tan importante, de alguna manera puede parecer egocéntrico y loco, pero realmente tenía una convicción. Él se sacrificó, por eso es asesinado, ¿no? Claro. Y una de las cosas que decían es, ay, si era espiritista, ¿por qué no vio su muerte? Precisamente por lo que tú dices, Iván, porque no era este tipo de adivinación, era más bien un estilo de vida y filosófico espiritual, ¿no? Exacto. Y además explicar que... es muy importante entender esto, ¿no? Si se dan cuenta, es algo que tiene mucho en común los temas que hablamos en Códigos del Multiverso, y es como el mainstream, lo que llamamos, ¿cómo se puede llamar en español? Lo que dice la gente, el Vox Populi, se encarga de trastocar y de modificar estas ideas que son muy interesantes y valiosas y hacerlas realmente algo que no tiene esta esencia o esta validez. No nada más sucedió y sucede con el espiritismo original, que era de Allan Kardec y de Madero, sino que también surge, por ejemplo, con el tema de los ovnis, ¿no? Cuando es agarrado en burla, cuando científicos muy serios, que algún día vamos a hacer un programa al respecto, se pronunciaron a favor de eso, las mismas sustancias psicotrópicas y todas las mentiras que existen y todos los tabús que existen al respecto, todos estos temas siempre son vistos con estas burlas, ¿no? Y me recuerda mucho una frase que ahorita no recuerdo de quién es, que nos dice que al principio toda idea siempre es ridiculizada y perseguida, ¿no? Hasta que al final es vista. Y hay una frase también, que ahorita no recuerdo de quién es, que dice: los locos caminan caminos que los cuerdos algún día recorrerán, ¿no? Entonces, entender que parte de la apertura de nuestra conciencia y de abrirnos a estos temas, así como, imagínense, si para nosotros en nuestro tiempo actual y en nuestra vida individual, normal, común y corriente de cualquier ser humano, estar en estos temas se vuelve a veces complicado porque existen burlas y este tipo de malentendidos, imagínense en esa época, y siendo alguien como Madero, lo que debió haber vivido de burlas y de ataques por su ideología, ¿no? Sí, yo creo que ahí caemos también en la misma conducta en la que han caído muchas personas que transmiten la verdad, ¿no? Que transmiten las verdad, cosas, pues, o las cosas que están más allá del entendimiento del vulgo, como dices. Hay muchas personas que por no entender, o muchas que simplemente por ignorancia empiezan a condenar, a criticar, a burlarse de las personas que ya llevan tiempo haciendo este tipo de actividades de investigación. Recordamos también que Madero fundó un instituto para el estudio de la actividad psíquica, ¿no? Exacto. Él también, llamado San Pedro o algo así, en donde hacían estas investigaciones de manera muy seria, obviamente no tan a la luz del gobierno y de otras instituciones, pero sí lo hacía. O sea, no era nada más de, me voy a poner acá a divulgar que yo tengo contacto con los fantasmas y que me están diciendo que me levanten armas y eso. Él realmente sí investigaba y sí tenía esta vena bastante profunda, ¿no? Claro. Sí. Y acá tenemos una grata sorpresa de nuestro querido Nagendra. Es una surprise. Yo no había tenido el gusto, es gracias a Códigos, que nos invita a estudiar a nosotros también internamente aquí, y nunca había sacado la carta de Madero. La carta astral. La carta astral, sí. Bien. Y entonces viene aquí algo importante. Ahí van a ver un triángulo, una pirámide. Yo creo que acércate a la cámara para que se pueda ver un poquito más. Ok. Ajá. Ahí tenemos la carta. Y aquí lo que nos marca, si ven, es un triángulo en azul muy grande. Es un gran trino y está en la casa de la magia, está en la casa del inconsciente y está en la casa de sus raíces. Esto es un característico de una persona psíquica. Y a mí me gustó mucho porque cuando lo vi, realmente ahorita ya que lo vimos de cerca, aquí nos marca
Por ejemplo... Igual y deténla tú, Richard, en medio. Perdón. Ajá. Muchísimas gracias. Bueno, este gran trino, para no quitarles mucho tiempo con astrología, pero a mí me encantó verlo, cómo tiene de la casa 8, que es la magia, tiene a Júpiter, el planeta que lo hace expansivo en sus capacidades psíquicas. Y acá tiene en la casa 4 de sus raíces a Plutón. Él viene a transformar las familias, el hogar, los pueblos. La sociedad, ¿no? También. La sociedad. Y aquí tiene, además del gran trino, en la casa 2 a la luna. La luna representa la voz del pueblo y está hacia el medio cielo, que representa un propósito de vida por llevar a por ser la voz del pueblo, para que tuvieran una mejor calidad de vida. Entonces a mí me encantó, gracias por la oportunidad de estar aquí en Códigos, porque si no nunca lo hubiera hecho la carta de Madero, y me fascinó. Y tenemos la de ya por último, la de Allan Kardec. Y inclusive, aunque él haya sido el papá de esto, Ájale. Madero estaba mucho más potente. Entonces es curioso, ¿no? Y ya por último, ya bajamos las cartas. Muchísimas gracias a las modelos. Para más información, próximamente Nagendra va a subir en Astrología Nagendra las cartas astrales completas de estos dos, ¿no? ¿Qué? Correcto, Eso. correcto. Y ya por último, una parte muy importante. En la tumba de Allan Kardec siempre hay flores, porque realmente ese fue el ser que vivió. Y yo pienso así que Madero realmente fue para mí un mártir que de alguna manera sí sabía en el fondo a lo que se estaba metiendo, pero decidió hacer un cambio para que todos tuviéramos una mejor calidad de vida. Claro. Y le mando un abrazo grande donde esté. Saludos a Madero. A Madero. Y Allan Kardec también. No nos vayan a mover la mesa aquí, compañeros. Tengan cuidado. Eso era todo. A ver, aplausos. Yo algo que me gusta mucho es que creo que la historia de Madero habla de lo que estábamos buscando a manera de inconsciente colectivo en ese tiempo, creo. Porque por un lado estaba el positivismo y todo este crecimiento, ¿no? de industrial. Y por otro lado estaba la gente que estaba interesada en la parte social, en cómo estábamos conviviendo y todo esto. Y Madero vivió las dos partes, porque Madero era, su abuelo llegó a ser uno de los 3 hombres más ricos de México. Y él era, uno de los 5 hombres más ricos de México. Y él llegó a ser el 3er hombre más rico de Coahuila, ¿no? De ahí, de esa zona. Y De por ahí. Pero se dice que tenía un montón de cosas, o sea, tenía haciendas de vino y de muchas otras cosas. Entonces era una persona que, si lo vemos, le convenía el capitalismo, ¿no? Y cómo de repente él mismo lo cuenta, cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, pues era un chavo que no sabía ni qué era de su vida, ni qué pasaba. Y le interesaba nada más pues echar relajo, ¿no? Después se da cuenta que a través del espiritismo, cómo existe una filosofía que le interesa y que le llama la atención, y la cual le mueve profundamente y lo transforma. Dice: yo dejé de ser una persona que no sabía absolutamente nada más que el dinero, ¿no? Era lo único que me movía, a una persona que estaba interesada profundamente en cómo estábamos viviendo como sociedad. Y eso le mueve tanto que, bueno, provoca pues una revolución, ¿no? Una revolución, como lo decíamos, con unas bases muy interesantes. Y creo que eso es lo interesante de todo esto. No es aquí ni poner si el espiritismo es bueno, es malo, el capitalismo es bueno, es malo, sino simplemente cómo, como seres humanos, siempre estamos buscando alimentarnos de ciertas filosofías, ¿no? Y que a veces queremos saber cómo vamos, y todos nos preguntamos: oye, ¿cómo vamos? Y este espiritismo ayudó mucho a frenar muchas cosas en el capitalismo, ¿no? Como decir: espérense, o sea, sí está bien, vamos a desarrollarnos, pero creo que necesitamos un punto de equilibrio donde no solamente vayamos hacia el crecimiento industrial, sino también al crecimiento interno. Y eso a lo mejor no lo vemos porque muchas veces, como decimos, esto simplemente se ve como una mofa, una burla. ¿Cómo pueden decir que eso hizo el espiritismo? Pero muchas corrientes actuales están basadas en el espiritismo, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Ahora que está muy de moda todo esto del New Age y todo esto, pero creo que si se olvida del espiritismo y las bases que surgieron en el espiritismo, que a lo mejor como en la revolución no triunfaron, pero que se quedaron ahí en el inconsciente colectivo y que ayudaron a estos nuevos desarrollos de filosofías actuales,
Y creo que esa es la parte pues medular de todo esto, ¿no? Estamos hablando de México, pero podríamos hablar de muchos otros países que el espiritismo también ayuda en muchas otras cosas, ¿no? Claro. Y también por ahí como dato, en el Palacio Nacional, aquí en México, se tienen más de 300 textos que él escribió en donde narra diferentes tipos de experiencias y contactos y mensajes que recibió. Entonces a mí lo que se me hace interesante preguntar es por qué una persona que nace en una familia tan acomodada, que no tenía ningún problema en ese sentido, que estaba tan orientado a cuestiones políticas, a cuestiones del mejoramiento del país, incluso a llegar a ser presidente de la nación, ¿por qué estaba conectado con estas cosas? ¿Por qué era de su interés? Pues porque venía en su naturaleza, ¿no? Claro. En la realidad en la que él le había tocado vivir, en una realidad en la que por lo regular es al revés, él estaba conectado con estas cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Coincido al 100%, por ejemplo, esta parte de darle una dignificación a este espiritismo sin decir que si es bueno o malo, claro, si es correcto, así. Por ejemplo, cómo se transformó personalmente Madero, que decía que cuando estaba por allá por París, pues que frecuentaba esos lugares alegres y felices, ¿no? Entonces dice que también se alejó de la prostitución. De la vida alegre. De la vida alegre y del tacón dorado, pero de convicción. Y también su esposa, que se llamaba Sara Pérez, la conoce antes de irse a Francia y se da cuenta en esta conversión que tuvo ahí en París de que realmente la amaba. Y dicen que era un extraordinario padre después de familia, etc. Y como al mismo tiempo, la voz de José, que lo hemos estado hablando, no la de Raúl, su hermano, porque Raúl como que lo metía en orden, sino la de José, fue todo este misticismo, una vez que te has transformado, una vez que estás fuerte, una vez que tienes un espíritu que va por encima de la materia, ahora estás listo para servir al gran Dios, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que la transformación que él tuvo, ¿no? Como persona también. Claro. No, y a final de cuentas, pues sí hizo un gran servicio, ¿no? Hizo grandes cosas también para el país. Claro. Y pues ya, compañeros, para cerrar la transmisión de mi parte, comentarles que, porque de seguro algunos de ustedes ya estarán pensando muchas cosas o habrán comentado ya algunas otras, el tema del espiritismo es un tema pues bastante complejo, que de hecho podríamos hacer también muchos programas o un canal dedicado a eso. Hay lugares como Brasil, por ejemplo, que creo que es la segunda religión más importante, ¿no? en Brasil, que es el espiritismo. Hay corrientes muy valiosas, hay corrientes también muy, vamos a decir, caóticas. Existe de todo tipo. Desde el punto de vista de los códigos del multiverso, de su servidor, pues siempre abrirnos a escuchar todas las posibilidades, conectar precisamente con todos estos túneles de realidad, estos multiversos que crean la realidad que percibimos, ¿no? Y que estamos tratando de entender o de sentir o de descifrar con el corazón más que con la razón. Y para muchas personas, por ejemplo, ¿no? Estos mensajes espiritistas en realidad pueden ser seres que están en una dimensión más alta y que nos guían y que nos ayudan. El mismo Vadim Zeland, por ejemplo, que habla en estos últimos años sobre el transurfing, habla también sobre este tipo de comunicación con seres más avanzados. Algunos seres, por ejemplo, como Higgs, que habla con supuesto Abraham Higgs, que es una inteligencia con la cual se comunica. Son varias, ¿no? El mismo Ramtha, ¿no? Que se supone que utiliza el cuerpo de esta GC Knight para hablar. Y para otros pueden ser simplemente pues inspiraciones o un método a través del cual nuestro inconsciente o nuestro ser superior puede expresarse, etcétera. Existen muchas maneras de verlo. No es la idea de este programa ahorita ahondar en esos temas, pero sí decirles que es muy importante abrir nuestra mente y que nos demos cuenta que así como la historia de Francisco y Madero pasó, se le extirpó esta parte del espiritismo, lo cual era la base fundamental de su vida, y no se enseña. Es algo que a lo mejor muchas personas a veces están diciendo, wow, ¿no? Nunca me hubiera ocurrido que Madero estaba en esos temas. Hay una realidad espiritual y hay una realidad que es oculta, que muchas personas no conocen en todos los personajes de la historia, en la historia misma, y que está sucediendo actualmente en este momento en todas partes de este planeta, ¿no? Y bueno, se despide su amigo Iván Donaldson y muchas gracias. Aplausos. Sí, de mi parte me gustaría cerrar diciendo que creo que la figura que tenemos de Madero muchas veces es de apóstol, de una persona que
pues vista casi como un mártir, como decía Master Poncini. Pero creo que algo que se olvida es que toda esa filosofía no era ni siquiera directamente de él, más bien venía de toda una corriente, un movimiento que a manera de inconsciente colectivo se estaba moviendo y que buscaba una igualdad social, ¿no? Tenía unas bases filosóficas muy interesantes y que por eso creo que permearon en muchísimas personas. Y no hay que olvidar, creo que eso, y además que la gente que conoció, incluso sus propios enemigos de Madero, hablaban muy bien de él. Algunos que después batallaron con él decían, a pesar de que batallé con él, la verdad es que es una persona que la conozco y para mí es una persona extraordinaria, ¿no? Y eso... Cuando sea grande, quiero ser como Madero. No, pero es curioso porque incluso hasta Villa cuenta la historia que Villa, cuando se murió Madero, lloraba. Imagínense ese hombre gigantesco y que dicen que era súper rudo. Con su malteada de fresa. Lloraba así a moco abierto porque se perdió a su gran amigo Pancho. Dicen que lo quería muchísimo. Entonces, creo que es bien interesante este personaje y nos habla no solamente de eso, sino nos habla de una época histórica y te apuesto que si lo replicamos a varias partes del mundo, saldrían historias muy similares de otros personajes, porque el ser humano estaba en búsqueda de este autoconocimiento y el espiritismo dio una ayuda a este autoconocimiento. Entonces creo que esa es la parte también muy interesante de hablar del espiritismo, pues no solamente en México, a ver si después hablamos un poquito del espiritismo en el mundo, ¿no? Claro. Aplausos. También en lo personal creo que como muchas otras figuras que han tenido que batallar con esta cuestión de tener una facultad diferente, una sensibilidad diferente en la vida, creo que Madero representa una lucha que no solamente se tradujo también en la lucha de un pueblo, de una nación por liberarse y por defender cosas que eran justas. No estaban tratando de buscar nada que estuviera fuera de lo común, de lo normal y sobre todo de las condiciones más justas del vivir, sino que también a través de su vida, a través de no ocultarlo, sino él permitirse ser la persona que era con la facultad que había adquirido por la razón que fuera, él decidió vivir su vida como le tocaba, como a él lo eligió. Si era un poder, si es un poder el espiritismo, si es una sensibilidad, si es una facultad, él la recibió con brazos abiertos, la llevó hasta sus máximos límites, hasta donde él lo podía hacer, y tanto es así, tanto se empeñaba en dejar testimonio de eso, aunque en realidad no había mucha gente allegada a él que estuviera dispuesta a mencionarlo porque era muy perseguido también. Pero creo que ese es un ejemplo también de lo que todos podemos hacer para honrar esas facultades y esas cosas que cada uno de nosotros tiene, lejos de ocultarlas. Aplausos, cierto. Por cierto, me está diciendo... Yo coincido con todo lo que se ha dicho y precisamente, sobre todo ahorita al final contigo, Richard, cuando dices es que todos tenemos esta capacidad de ser mediums, ¿no? Y algo muy importante, por ejemplo, eso ya es a título personal, yo estoy casi seguro que aunque no se menciona en una biografía de José Rosas, creo que se llama, bueno, es una biografía que acaba de salir de él, etcétera. Bueno, ya tiene como 2 años si no me equivoco. Él habla de que Madero de alguna manera no tenía conocimiento de muchas cosas. Mi teoría, humilde opinión, como valga la comparación, es que él sí sabía que se iba a morir. Yo saqué aquí su carta del momento en que le pegan los balazos, ¿no? Y acá está Plutón en la casa opuesto al Sol. Eso así nomás a grandes rasgos. Sí, la gente que estaba en el espiritismo también tenía cercanía con astrología y con otras cosas. Ok, perfecto. Aquí está Plutón haciendo oposición al Sol. Él sabía que se iba a morir, esa es mi humilde teoría, y por mí todavía mucho más loable, pero sobre todo el legado que nos deja, que todos tenemos la capacidad de ser grandes revolucionarios de nuestra propia versión de nosotros mismos. Cuando empezamos con lo individual, nos vamos a lo colectivo. Pues un fuerte abrazo y súper aplauso. Estuvo machuchón. Alejandro Rosas. Alejandro Rosas, su aparición. Estuvo machichón, que machuchón. Y para cerrar, para terminar, pues bueno, agradecerles mucho, recordarles que ahí se ve en el espejo de la realidad,
Y antes de decir nuestra famosísima frase del final, es muy importante, como siempre, recordar el punto más clave de los códigos del multiverso. Y es que no sé si sabían que hay una leyenda que pasó ahí en la Revolución, una leyenda relacionada con esto, con todo esto. En Parrales, ahí donde estaban los vinos. En Parral. En Parral resulta que pues ahí fue donde nació Pachita, Bárbara Guerrero, y fue donde pues también fue novia de Francisco Villa, por si no sabían ese tema, fue novia de Pancho Villa. Tuvieron sus pasiones. Eso es cierto. Esto no es broma de la profecía, esto es cierto. Pero bueno, ahora sí, adentrándonos a la profecía, se dice que pues estaba ahí don Isidro Gómez del Campo, y Don Isi, le decían por ahí. Don Isi dice que había... Ahora no es comercial. No, se había encontrado una moneda de plata que pertenecía a los vikingos. Y en esa moneda de plata que pertenecía a los vikingos, así decía, había una profecía escrita ahí que en maya antiguo, o sea, está muy loco, o sea, eso ya está muy loco, y que decía algo así como de que en un futuro existirá un canal llamado Códigos de Multiverso, tienes que activar la campanita, compartirlo con tus amigos, ponerle me gusta y no sé qué, y que si hacías eso, ¿qué pasaba? Es lo que no me acuerdo. Adquirías la mediumnidad. Adquirías la mediumnidad. El medium o el extra large, pero adquirías uno. Sí, y de ahí viene la frase, es que ando medium pen, ¿no? De ahí viene medio pen, ¿no? Y ticket para el rave de su cumpleaños. Y el rave de tu cumpleaños. Sí, ahí está en Parral, la campanita. Saludos a Parral y nos vemos ahí para el rave de el buen Lenin. Y ahora sí, los queremos muchísimo. Saludos a Don Isi. Saludos a Don Isi. Que ya no se meta esas cosas. Y que viva ¿qué? El amor. Cuídense mucho. El amor con los mediums y los extra large. Ay, pero cuídenselo bien. A ver, con sus poderes, querido Alejandra, apague la cámara. No, ya le falló.